Muchos creen que la Orden 66 fue un ataque rápido y ya, un golpe coordinado que acabó con casi todos los Jedi en cuestión de segundos. Pero para los que sobrevivieron a esos primeros disparos, el verdadero horror apenas comenzaba. Y hoy vamos a conocer a fondo la historia de una de las supervivientes, Luminara Unduli, una maestra conocida por su disciplina y por su firme apego al código Jedi. Vamos a recorrer sus misiones durante las guerras clon, la dura traición que sufrió por parte de su propio aprendiz, y cómo tras la caída de la República terminó convertida en prisionera del Imperio, pero eso no es lo peor. Al final de este video vas a descubrir que lo más oscuro de su destino no fue el momento de su deceso, sino lo que decidieron hacer después para seguir cazando a quienes aún intentaban escapar. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Pero para entender su final hay que regresar a Mirial, el planeta donde nació. Ahí se valora muchísimo el rigor y el crecimiento espiritual. Sus habitantes llevan marcas geométricas en la cara y el cuerpo para reflejar sus logros personales. Y justamente las líneas oscuras que ella tenía formaban parte de esa tradición. Desde que entró a la Orden, su forma de ser encajó perfecto con las reglas. Se convirtió en alguien reconocida por su firmeza y su control de las emociones. Particularmente, el desapego jamás le costó. De hecho, creía que debían aceptar incluso la pérdida de alguien cercano, si así lo dictaba la fuerza. Con el tiempo, tomó como aprendiz a Barry Sophie, la cual era una joven de su mismo planeta que destacaba por su inteligencia y su gran habilidad para curar a otros, y se convirtió en una estudiante muy prometedora dentro del templo. Durante sus primeros años juntas trabajaron muy bien coordinadas y tenían una gran conexión en combate. Prácticamente eran la imagen clásica de lo que debía ser una mentora y su alumna. Sin embargo, cuando la guerra cambió el papel de los Jedi en la galaxia, sus formas de pensar empezaron a separarse. Mientras la maestra mantenía su confianza en las decisiones del consejo, Varys comenzó a cuestionar el rumbo que estaban tomando. Pero parecía que la seguridad de Luminara era suficiente para mantener todo bajo control, aunque esa postura estaba a punto de chocar con una situación real que pondría a prueba sus creencias de la peor manera. Una vez que las guerras clon explotaron en la primera batalla de Geonosis, el papel de la Orden cambió totalmente. Dejaron de ser mediadores para convertirse en generales del ejército de la República. Y la maestra asumió esta nueva responsabilidad con la misma disciplina de siempre. Una de sus misiones más importantes fue custodiar a Nute Gunray, el cual era un líder separatista clave que financiaba al ejército enemigo y lo estaban trasladando a una prisión en la nave Tranquility. Durante el viaje, ella trabajó junto a Ahsoka Tano. El problema empezó cuando Asajj Ventress atacó la nave para liberar al prisionero. La Togruta ya conocía a esta enemiga, así que le advirtió directo a la maestra que era demasiado rápida y peligrosa para enfrentarla a solas. Pero no le hizo caso. Confiaba tanto en su propia disciplina y en su entrenamiento clásico que pensó que su nivel era más que suficiente para detenerla y decidió irse sola al combate, lo cual le salió muy mal. A la hora de pelear, el estilo agresivo de Ventress la superó por completo. La acorraló al grado de que la Padawan tuvo que llegar a rescatarla de último minuto. Al final, toda esta pelea sirvió como distracción y el líder separatista logró escapar de la nave. Ahí quedó comprobado algo muy incómodo. No todos los oponentes van a jugar bajo tus mismas normas. Tiempo después, la República lanzó una segunda ofensiva para recuperar Geonosis. En esta ocasión, volvió a coincidir con Ahsoka y Anakin, pero esta vez también llevó a Varys. Básicamente, la misión principal era destruir una fábrica de droides y las dos estudiantes fueron enviadas a infiltrarse por túneles subterráneos. Y las cosas salieron muy mal. Ellas mismas detonaron los explosivos estando adentro y quedaron atrapadas bajo un montón de escombros. Después de esto, todos pensaron que habían fallecido. Y aquí vemos un gran contraste. Mientras Skywalker estaba desesperado por tratar de mover las rocas, Unduli se mantuvo calmada. Dijo que si su alumna había perecido, debía aceptar esa pérdida como parte de la voluntad de la fuerza. Esto no era falta de cariño precisamente, sino una creencia muy profunda derivada de su formación, de que las emociones no debían controlar sus decisiones. Sin embargo, ambas lograron sobrevivir a ese derrumbe, pero el conflicto siguió. Ver tanta destrucción cambió la mente de su aprendiz. Empezó a creer que el consejo había perdido su propósito, que se habían convertido en simples soldados y que ellos mismos tenían la culpa de la violencia. Esa decisión
la llevó a cometer algo impensable. Organizó un ataque con explosivos directamente dentro del templo en Coruscant. Para evitar que la descubrieran, manipuló las pruebas y culpó a Ahsoka. Al final, porque pues ya le dedicamos un video completo a este caso, Anakin descubrió la verdad y ella no tuvo más opción que confesar todo durante el juicio que le estaban haciendo a la Togruta, siendo arrestada en ese mismo instante. Todo esto demostró una realidad bastante cruda. La guerra no solo afectó a los planetas involucrados, también destruyó la lealtad dentro de las propias instalaciones de la Orden. Ni siquiera alguien tan reconocida por su rectitud pudo evitar que su estudiante se pusiera en contra de todo lo que le enseñó. Avancemos un poco el tiempo cuando todo terminó. Palpatine activó la Orden 66, el protocolo secreto implantado en los clones que los obligaba a ejecutar a los Jedi sin cuestionarlo. En ese momento, Unduli estaba en Kashyyyk, el hogar de los Wookiees. La República defendía ese mundo de una invasión masiva separatista. Ella compartía el mando con Yoda. Todo estaba en su punto más intenso cuando llegó la Orden. En distintos frentes ocurrió lo mismo. Disparos por la espalda sin advertencia. Pero ahí la historia no terminó igual. Luminara no cayó en esa primera ráfaga, sobrevivió al ataque inicial y quedó aislada. Lo que ocurrió después en los bosques no se ha contado con detalle en el canon oficial. Tampoco si luchó hasta quedarse sin energía o si, siendo fiel a su creencia de aceptar la voluntad de la fuerza, entendió que todo había llegado a su fin. Lo que sí está 100% confirmado es que no logró escapar. A diferencia de Yoda, que abandonó el planeta oculto en una cápsula, a ella la capturó con vida el recién proclamado Imperio. Y que la hayan capturado viva no fue un error. Para ella, la Orden 66 no fue el final, fue el inicio de algo mucho peor. Después de que la sacaron del planeta, lo que pasó con ella se volvió un misterio. El nuevo gobierno nunca hizo un anuncio oficial sobre su paradero ni su captura como para hacer propaganda. A la maestra la trasladaron a una prisión imperial conocida como la Aguja, la cual era una fortaleza de máxima seguridad ubicada en Stygian Prime, un planeta montañoso diseñado específicamente para retener a los prisioneros más importantes. Fue exactamente dentro de esas paredes donde perdió la vida mientras estaba bajo custodia. Hasta el día de hoy, la historia oficial no nos muestra cómo fue su ejecución ni quién dio la orden directa para acabarla. Lo único que está 100% confirmado es que falleció en ese lugar mucho antes de los eventos que vimos en Star Wars Rebels. Pero lo más perturbador vino después de que acabaron con su vida. El Imperio tomó una decisión muy cuestionable incluso para ellos: conservar su cuerpo dentro de una celda visible en esa misma prisión. Toda esa operación estaba controlada directamente por la Inquisición, un grupo de agentes que usaba el lado oscuro, controlados por Vader, que tenían la misión de localizar y eliminar a cualquier sobreviviente de la Orden Jedi. Pero, ¿por qué conservarla en lugar de simplemente desaparecerla? El nuevo gobierno tenía un plan calculado y muy macabro para sus restos. Y ese es precisamente el dato oficial que hace que su destino final sea muy distinto al del resto de sus compañeros. Pero antes de llegar a ello, quiero decirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le dieras like a este video y por supuesto te suscribieras al canal. Créeme, te quita una fracción de tiempo y es totalmente gratis. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo a través de la función Hypear. Esto lo haces deslizando los comentarios a un costado y ahí vas a encontrar este botón. Puedes hacerlo hasta 3 veces la primera semana de publicación de este video y esto nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y nos recomiende a muchas más personas. Recuerda, también es totalmente gratis. Y ya que andas por ahí, ¿por qué no me sigues en mi Instagram? Me encuentras como @MikeRojas, YT, por supuesto, lo encuentras en la descripción de este video. Y ahí continuamente subimos memes, te enteras qué ando haciendo a lo largo de la semana y podemos platicar, ¿por qué no? Ahora sí, seguimos con el video. Años después de la caída de la República, la trampa imperial finalmente dio resultado. La información de que Luminara Unduli seguía con vida en Stygian Prime llegó hasta Kanan Jarrus, un Jedi que logró escapar de la masacre inicial cuando era apenas un niño, ocultando sus habilidades por mucho tiempo. En esta etapa de su vida, él dudaba muchísimo de su capacidad para ser un buen maestro. Un chico de la calle muy conectado con la fuerza que apenas comenzaba su instrucción.
Para Kanan, organizar un rescate y salvar a una líder con tanta experiencia era la oportunidad perfecta. Creía que ella era la mejor opción para terminar de instruir al joven y recuperar un poco del conocimiento perdido de la Orden. Motivados por esa idea, lograron infiltrarse en la prisión de máxima seguridad. Mientras avanzaban por los pasillos del edificio, sentía con claridad una presencia en la fuerza. Identificaba esa sensación exactamente como la de Unduli. Al sentir esa conexión tan familiar, se convenció de que la información era real y que ella estaba ahí adentro. Al esquivar los guardias y llegar hasta la celda, encontraron la figura de la maestra dentro del cuarto. Pero no era una persona de carne y hueso. Era una simple grabación holográfica que se reproducía en bucle, diseñada específicamente para simular que la prisionera seguía de pie en ese lugar. En ese preciso instante apareció el Gran Inquisidor, el líder principal de los cazadores de Jedi al servicio del Imperio. Él les bloqueó la salida y les contó todo. Luminara llevaba muchísimo tiempo fallecida. Su cuerpo estaba preservado físicamente dentro de una cámara en ese mismo lugar. Esa presencia que Kanan percibía a través de la fuerza provenía directamente de esos restos, no de una persona viva. La prisión, la proyección holográfica y el cuerpo conservado eran parte de una trampa bien calculada. El Imperio convirtió a la mentor en un simple señuelo para atraer a los Jedi supervivientes que intentaran rescatarla. Ese uso deliberado de sus restos es exactamente lo que hace que su final sea uno de los más oscuros y perturbadores de todos. Y si te lo estás preguntando, no pudieron rescatar lo que quedaba de ella. Ambos apenas lograron escapar con vida después de enfrentarse al Inquisidor, viéndose obligados a dejar el cuerpo de la maestra dentro de la prisión imperial. Lo más irónico de todo esto es que su destino terminó siendo todo lo opuesto a la forma de pensar que siempre defendió. Desde sus primeros años en el templo, ella entrenó su mente para no aferrarse absolutamente a nada. Como vimos cuando creyó que su alumno había fallecido bajo los escombros en Geonosis, enseñaba que los miembros de la orden debían soltar por completo sus emociones personales. Creía de manera muy firme que los apegos eran un peligro y que debían aceptar la muerte física como un paso natural, sin resistirse a la voluntad de la fuerza. Probablemente esa era una de sus mayores aspiraciones, dejar atrás el mundo material sin dudarlo cuando llegara su momento. Sin embargo, el Imperio le negó esa paz directamente. El nuevo gobierno no solo le quitó la vida en secreto, sino que convirtió su cuerpo en un simple objeto dentro de una trampa, diseñada para atraer a los sobrevivientes. Sabían que usarla como prisionera podía convertirse en un señuelo muy efectivo contra los guerreros que aún permanecían ocultos. Todo esto nos demuestra que, para las fuerzas de Darth Vader, la cacería no se trataba únicamente de eliminar enemigos con armas. Era un proceso perfectamente calculado, donde incluso los restos de un Jedi se transformaban en parte de una estrategia para seguirlos exterminando. Su final demuestra algo muy triste. Ella dedicó su vida a servir a los demás, renunció a tener una vida propia y a formar relaciones personales fuertes porque creía que seguir las normas del templo era la manera correcta de proteger a la galaxia. Sin embargo, mantener una mente tan estricta la alejó de la realidad. Se convirtió en alguien que priorizó el código por encima de todo, incluso en situaciones donde otros compañeros demostraban más preocupación por los suyos. Esa visión tan rígida le impidió notar a tiempo el resentimiento y el dolor de su propio aprendiz. Al final, esa lealtad absoluta no le sirvió de nada cuando el gobierno cambió. Fue capturada por el Imperio y eliminada en secreto, totalmente sola y lejos de la orden a la que le entregó toda su vida. Y es que, a veces por intentar cumplir con todas las expectativas que nos imponen desde arriba, hacemos a un lado nuestra propia empatía. Las reglas y la disciplina sí, son importantes, pero nunca deben estar por encima de entender a quienes tenemos al lado. Ella fue fiel a sus creencias durante todo el tiempo que la vimos en acción. Pero, ¿de qué sirve obsesionarte con ser perfecto y cumplir con todas las reglas si en el proceso te vuelves una persona fría y distante? Si sacrificas tus emociones y tu conexión con los demás solo para complacer a un sistema, corres el riesgo de quedarte completamente solo cuando las cosas se pongan difíciles. Ningún trabajo y ninguna institución te van a salvar si pierdes tu propia humanidad por intentar ser el empleado o el ciudadano ideal. Eso quiero que te lleves el día de hoy, el verdadero y macabro costo de su perfección.
Y mientras ella perdió la vida por seguir el dogma de forma tan estricta, existió otro miembro de la orden que hizo exactamente lo contrario y logró sobrevivir. Uno que ignoró las normas de sus superiores, operó bajo sus propios términos y llegó al extremo de unirse al bando contrario por un tiempo. Y por supuesto, me refiero a Quinlan Vos. Y si quieres conocer la historia de cómo se alió con el enemigo y logró salir del lado oscuro con vida, tienes que ver este video que aparece justo en este momento. Ahí conocemos a detalle todo por lo que pasó. Créeme, este video te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.